En el último video construimos la interfaz en HTML del cliente, hicimos una tabla, enrutamos el elemento data table de jQuery y hablamos un poco de Ajax porque lo vamos a necesitar más adelante en nuestro desarrollo. Voy a continuar aquí haciendo la interfaz y la idea es llegar al final a poder pintar la tabla como la tenemos aquí en este momento. Voy a eliminarla y voy a explicar poco a poco cómo construirla. Bueno, debo trabajar entonces en la parte del cliente que tiene que ver con la interfaz. Y para ello pues voy a utilizar obviamente el JavaScript que le corresponde, que es el cliente. Llegamos hasta este punto donde ya hicimos la ruta global donde está nuestro controlador. Bueno, para poder hacer la primera carga de listar el cliente y dibujar el data table acá, voy a empezar a hacer las funciones de las interacciones. La primera función que voy a hacer la voy a llamar listar cliente. Y ahí la he definido de la forma tradicional. Sin embargo, se puede definir de una forma un poco más óptima, que es lo que se llaman en JavaScript las funciones anónimas. Tema que les invito a investigar y a profundizar. Funciones anónimas en JavaScript. Y van a ver una gran cantidad de ventajas que tiene, entre otras, como lo dice acá, pues obviamente el código queda más limpio, queda más fácil de entender y hay mejor separación del código del HTML, que lo vamos a ver en los ejemplos en que vayamos avanzando. ¿Cómo escribo una función anónima? Bueno, este es el modo tradicional, ahora lo voy a escribir de otra manera. Voy a crear una variable que se llame listar cliente. Bueno, voy a borrar esta parte aquí. Voy a crear una variable común y corriente llamada listar cliente como la conocemos. Y a ella le voy a asignar una función común y corriente sin parámetros y sin nombre de la función. Lo que he hecho ahí es crear una función anónima. Esta la puedo observar acá en Outline. Puedo recoger acá un poco esto y miremos en Outline como ya empieza él a mostrarme las variables con la asignación de la función. Bueno, vamos a grabarla. Y ahí queda el primer concepto. Trabajaremos con funciones anónimas. Segundo, cuando yo cargo la página, ocurre un fenómeno y es que está haciendo el navegador esa recarga de la página. Por lo tanto, todas las funciones que haga debo siempre que las cargue invocarlas. Si no, no me van a trabajar. ¿Cómo las invoco? Debo crear al final una función que me llame toda la página. Es decir, este es el document que lo encontramos en el DOM de la estructura de las páginas web. Si vamos a ver el DOM, veremos que hace referencia a todas las páginas. Y aquí tenemos el elemento document, que contiene todos sus elementos HTML, CSS, etc. Es decir, que debo programar este documento que vendría siendo todo este con sus contenidos y le voy a programar una función que cargue pues todas mis funciones que voy a ir desarrollando. Para no abreviar un poco, vamos a hacer el ejemplo. Entonces llamamos con el elemento pesos de jQuery el elemento document, tal como lo expliqué, que viene de jQuery, punto, y su método ready. ¿Dónde está ese método ready? Vamos al navegador y si miramos aquí tenemos dentro de los eventos de jQuery, de los muchos eventos que tiene, puedo ir directamente a ese método que dice literalmente que es el método, ese método o función ready de jQuery especifica que se ejecuta cuando se carga completamente la página o cuando se carga completamente el DOM, el modelo de documentos, es decir, este. ¿Qué se ejecuta? Entonces en mi caso lo que voy a ejecutar
obviamente está dentro de este y va a ser a su vez una función, porque voy a meter varios valores. Bueno, definimos la función. Y acá, entonces, si creo una función que voy a llamar listar cliente, acá la debo invocar cada que cargue la página. Entonces la voy a invocar. Listo. Y ahí tengo los dos elementos principales. La definición de la función que voy a construir y siempre el llamador de todas las funciones cuando cargue la página. Bueno, en este caso, para listar cliente voy a hacer la tabla. Y para ello, pues voy a copiar este código rápidamente para ahorrar tiempo. Ya lo explico. Cerramos acá y cerramos aquí. Y lo que me está haciendo esta línea 5, en este caso simplemente es definir una variable que llame tabla, donde traigo el elemento mi tabla, es decir, este elemento que tiene su ID mi tabla, punto, y le asigno el data table que ya bajé de internet. Funcionando todo de manera exitosa, aquí debería renderizar el data table, obviamente sin información. Y en efecto ahí lo tenemos, ya trajo todos nuestros elementos. Por supuesto aquí no tiene información y la explicación es sencilla, debido a que solamente he hecho el data table acá y no tiene ningún otro elemento contenido. Bueno, nótese que si yo comento la mega carga de funciones, muy probablemente, aparte de que la función está bien definida y sin errores, no me cargue el navegador. Y en efecto no lo hace. ¿Por qué? Le está faltando ese evento. El evento donde él carga todas las funciones que le va a ir construyendo, que es el document ready function. La carga de la página en sí. Bueno, espero claro que ese concepto haya quedado claro. Vamos a seguir construyendo la tabla. Y aquí tengo entonces el data table. Y el data table tiene unos elementos bien interesantes que les voy a ir copiando poco a poco y les voy a ir explicando. Bueno, lo primero que vamos a hacer del data table es obviamente traer la información de su Ajax. Por eso me puse a explicar inicialmente en el video anterior aquello. Entonces, el data table tiene dentro de sí un elemento Ajax, donde está nuestra ruta, URL, y estamos llamando llenar tabla cliente de nuestro controlador. Vamos a ver nuestro controlador. Cliente. Controlador. Cliente. Y él tiene un método que se llama llenar tabla cliente, que obtiene los clientes y me los devuelve. Listo. Coma. Siguiente parámetro, data SRS, origen de datos. Vamos a darlo por ahora así en blanco. Y cerramos aquí esta primer componente dentro del data table. Estamos trabajando este data table. ¿Sí? Específicamente este data table. Bueno, segundo elemento para que nos funcione la tabla. Entonces vamos a construirle a él las columnas. Y voy a quitar este para que no nos genere el error. Voy a quitarlo. Vamos aquí a la vista y perfecto. Grabémoslo, lo renderizamos y en teoría debe cargar, deben ser exactamente iguales, 3, 4, 5 y aquí obviamente quiero colocar el email. Teníamos entonces aquí la ruta y en teoría debe cargarnos acá inmediatamente efectivamente la tabla. Errores que pueden pasar, yo he cometido varios allí que no los voy a corregir. Primero aquí tenía ruta guión de piso URL y es ruta 1, 2, ojo. Es importante que la cantidad aquí en la tabla, en la vista, los títulos de columnas 1, 2, 3, 4, 5 coincidan exactamente con los datos que llegan aquí en este parámetro columns. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el parámetro columns.
Y este debe coincidir exactamente con este para que lo renderice. Y tercera cosa para tener en cuenta. En el controlador, obviamente, verificar que me lo devuelva encodificado como JSON, ¿sí? Echo JSON encode de datos que son los que me van a llegar. Con eso, listo, eso funcionando bien, debe renderizar exactamente la tabla tal como la vemos aquí.